Recording is on. Hola a todos. Hoy voy a contarles de un proyecto que estoy trabajando y de cómo estoy usando las ontologías para la bioliteratura. He platicado mucho sobre la bioliteratura, sus características, las teorías, los métodos y los conceptos, el ciclo de publicación, los tipos de artículos científicos, las revisiones de literatura. Y ahora voy a platicarles un poco sobre las herramientas que puedo utilizar para conocer el contenido de un artículo científico utilizando lo que se llama tecnología semántica. Les hago una breve introducción de la tecnología semántica. Cuando nació el Internet, las páginas web como esta son páginas que se ven en un formato HTML y que en un principio solamente se podían leer y que no se podían generar muchos contenidos. Esa se llamaba la web 1.0 o la web tradicional. Después vinieron las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y Wikipedia, en las que se generaron contenidos que se podían compartir y entonces los usuarios se convirtieron en generadores de información. Bueno, después de eso vino una tercera generación. Esta segunda generación se llamaba Web 2.0 o web social o red social, que todavía es la más común. Bueno, la tercera generación de la evolución del Internet se llama web semántica. Esta web es muy poco conocida y esta tecnología semántica permite identificar contenidos de significado en la información que está disponible en la web y permite generar lo que se llaman mapas de conocimiento. Es una tecnología muy sofisticada que permite describir información por medio de tripletes, pero que sobre todo asocia la información a unas herramientas semánticas que se llaman ontologías. Bueno, sin que ustedes sepan mucho de toda esta tecnología que van a ver funcionando, pero no van a ver este, la tecnología inmersa en ello, porque la finalidad de esto es que vean cómo funciona. Después seguramente les platicaré muy poquito de cuáles son las bases tecnológicas de esa información, pero en este momento no es indispensable que lo sepan, sino que vean cómo funciona. Em, si quieren ahondar un poco en este tema, la web semántica tecnológicamente se basa en un lenguaje que se llama RDF y funciona a través de tripletes que establecen relaciones entre sujetos y predicados. Pero bueno, les digo, esto es muy tecnológico y no es necesario que en este momento lo manejen de forma profunda. Y las ontologías son directorios de información, catálogos de entradas con definiciones y con una jerarquía que resumen toda una área de conocimiento. Bueno, dicho esto, que creo que es lo indispensable para que ustedes puedan entender lo que les voy a explicar, voy a proceder a hablarles de los dos elementos que voy a utilizar en esta exposición. Por un lado, voy a utilizar un artículo científico, por el otro, voy a utilizar una base de datos y esa base de datos está asociada a una ontología. Entonces, voy a hablar de tres cosas muy importantes. Un artículo científico, que es este, y luego voy a entrar a una base de datos que tiene asociadas ontologías que usan semántica, esa tecnología de la web 3.0 que les platicaba hace un ratito y van a ver cómo funciona. Entonces, ahí va la explicación de lo que estoy haciendo. Uno de los proyectos que trabajo en el laboratorio es un proyecto que se llama Biocolores. Es un proyecto en el que estamos interesados en entender la biología del color. Tratamos de entender cómo
se desarrollan los colores, cómo se producen y cómo funcionan en la naturaleza. Pero como ustedes saben, mi laboratorio es especializado en bioliteratura, en bioinformación, en biodatos, y precisamente lo que nos interesa es usar las nuevas tecnologías, como esa web semántica que les acabo de platicar, para describir información, para generar conjuntos de datos, para procesar información automatizada y para acceder a formas innovadoras de procesar la información. Entonces, bueno, este artículo, como ustedes vieron, es un artículo que trata sobre el siguiente tema. Es un estudio ontogenético y filogenético sobre la evolución de una característica de la coloración de los peces payaso. Este estudio es un estudio muy bonito y muy interesante que se publicó en el 2018, que estudia la evolución ontogenética y filogenética de las rayas blancas en los peces que son producidas por un tipo celular que se llaman iridióforos, y este artículo tiene una clasificación de estos peces, que son los peces payaso, que son de la película de Buscando a Nemo, y entonces este artículo clasifica en estas categorías a todos los peces payaso, que en este caso analizan en el artículo, que corresponden a toda una tribu de peces payaso, y que clasifican a las especies en estos grupos. Miren, clasifican a 4 especies como aquellas que no tienen ninguna raya color blanca. Ustedes ya vieron que el título del artículo se centra en estudiar la evolución de las rayas blancas en estos peces. Entonces, este conjunto no tiene rayas. Esta raya es esta raya vertical y está presente en 8 especies que solamente tienen una raya. Después, las especies que tienen 2 rayas también son 8. Después, las especies que tienen 3 rayas son 6. Y luego hay unas especies que son polimórficas, que tienen o algunas rayas o pocas rayas o unas rayas ahí medio raras. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es tomar esta clasificación y tratar de describir semánticamente la información sobre los peces, los 3 conjuntos de peces que tienen claramente rayas en una cantidad definida. Y entonces, vamos a clasificar el contenido de los peces con una raya, con 2 rayas y con 3 rayas verticales blancas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa el nombre de la especie, ponerle la raya, definir que la raya es blanca y la cantidad de las rayas que tiene. Ok, este es un artículo, como cualquier artículo, que está escrito en lenguaje natural. Entonces, la información que está aquí es información que está escrita para que sea escrita y leída por humanos. Entonces, esta información que está aquí no es procesable. Esta información que está aquí es para leerse. La información que se utilizó para este artículo sobre estas rayas está en un suplemento que está aquí abajo, en un anexo que se puede bajar en el artículo porque el artículo tiene los datos de ciencia abierta, y presenta el código y presentan los datos al final del artículo. Eso se puede ver hasta el último. Entonces, con esa información de esa imagen y con el anexo que está en la parte de abajo de todo el artículo, aquí está, uno puede descargar y puede ver la información tabular en una hoja de cálculo. Entonces, bueno, la información que viene en el artículo es o lenguaje natural o una hoja de cálculo que tiene columnas con la información de esas categorías en las que se dividieron a los peces payaso con base en el número de líneas que tienen.
termino la exposición de la información de los biodatos sobre el color de las líneas de los peces payaso y me voy ahora a una base de datos. Esta base de datos es la base de datos Europe PMC, es la base de datos hermana de PubMed, que mantiene el gobierno de los Estados Unidos a través del NIH. Y esta plataforma este, es una plataforma muy bonita, porque además de ser una base de datos, tiene un servicio que se llama SeaLight. Entonces, lo que yo hice fue buscar el DOI en la base de datos, localizar el artículo en esta base de datos y luego entro aquí a donde dicen anotaciones. Bueno, pues les cuento que estas anotaciones están hechas desde el artículo científico. Este artículo científico se puede anotar todo el texto completo porque tiene una licencia Creative Commons y está en acceso abierto. Y entonces lo que hace esta tecnología es, le voy a dar clic a estas 201 anotaciones. Y lo que hace esta tecnología es que esta base de datos genera una anotación semántica de todo el contenido del artículo a través de un servicio que se llama SeaLight, en el que se eligen determinadas entidades de todo el texto del artículo y entonces van apareciendo todo lo que se menciona en el corpus del documento respecto a las diferentes variables. Miren, se va poniendo en color resaltado y entonces me lleva a una ontología, que es lo que les estaba explicando, que es una ontología, que es una de las ontologías más importantes en biología, que es la Gene Ontology, que se llama la ontología genética. Entonces, todos los procesos, recursos relacionados con procesos celulares, con alguna parte de la célula o con alguna función celular, se anotan asociadas a este vocabulario controlado y estructurado que se llama Gene Ontology. Después, también está asociado a una ontología que describe a todos los genes y proteínas. Y estos son todos los genes y proteínas asociados a esta base de datos. Si ustedes aquí le dan clic, los lleva, por ejemplo, a la base de datos de UniProt que tiene proteínas. Y luego, esta parte me lleva a la ontología de taxonomía del NIH, en donde menciona a todas las especies que han sido estudiadas. Además, también va a la ontología de Ontogene, que habla de líneas celulares. También puedo irme a tejidos o órganos, a secuencias o a productos químicos. Entonces, todas estas ontologías están asociadas a la base de datos y si yo voy seleccionándolas, voy identificando cuáles de estas entidades están en el artículo y luego toda esta información yo la puedo procesar. Bueno, ¿por qué lo de la biología del color? Bueno, porque a mí me interesaba describir la cantidad de líneas, el color de la línea, la posición de la línea en cada una de las especies. Pero no existe ninguna ontología que hable sobre la coloración, sobre la parte en la que está la coloración, ni sobre el número de líneas. Entonces, voy a utilizar una base de datos que se llama Wikidata para hacer esas anotaciones. Y eso se los voy a enseñar en alguna otra sesión. Nos vemos.